Elementos que parecen tan distantes como el clima, la evolución de las especies y el movimiento planetario tienen un común denominador en los sistemas dinámicos. ¿Qué son estos sistemas y para qué sirven? Es lo que nos ayudará a dilucidar el académico del Instituto de Matemáticas de la PUCB, el doctor Carlos Vázquez. Carlos, ¿qué son los sistemas dinámicos? Desde el punto de vista matemático, los sistemas dinámicos son objetos matemáticos que nos ayudan a modelar o entender como cualquier fenómeno que esencialmente evoluciona con el tiempo. Y eso es todo, porque esencialmente casi todos los fenómenos naturales, no sé, el clima, el movimiento de los planetas, son fenómenos naturales, por supuesto, que tienen su interpretación matemática y obviamente los estados, en este caso, por ejemplo, en el caso de los planetas, la posición va cambiando conforme va evolucionando el tiempo. ¿Y cuál es la historia y el origen de la teoría de los sistemas dinámicos? Esencialmente, Newton, en el siglo XVII, uno de los principales aportes que él hizo a la humanidad y a la ciencia es establecer un diccionario entre los fenómenos naturales, la mecánica, ¿sí?, la física y la matemática. Entonces, a partir de ese diccionario, muchos fenómenos fueron descritos a través de leyes matemáticas, leyes que se escriben a través de ecuaciones matemáticas. Y durante 200 años más o menos, todos los matemáticos y los científicos se dedicaban, el estudio de esos fenómenos significaba resolver esas ecuaciones. Entonces, pero los sistemas dinámicos surgen principalmente de una historia bien simpática. El rey de Suecia, el año 1889 cumplía 60 años. Entonces, 10 años antes empezó a preparar su celebración, la celebración de su cumpleaños, que entre otras cosas incluía dentro de sus actividades, como no sé, usualmente se hace en los cumpleaños, un concurso de matemáticas. Entonces le pidió a un matemático sueco de la época, Mittag Leffler, que organizara este concurso. Y Mittag Leffler tenía algunos aires de grandeza, entonces decidió convocar a un concurso internacional, ¿ya? Invitó a algunos exponentes, de los más altos exponentes de la época, entre los que estaba Weierstrass, un matemático alemán muy reconocido, y hicieron un concurso, llamaron a toda la comunidad matemática a presentar trabajo para este concurso. Y Poincaré, un matemático francés, postuló a este concurso y él quería estudiar un problema que era muy buscado en ese tiempo, que era el problema de establecer cómo iba a ser el movimiento de los planetas. Entonces, las ecuaciones de Newton, ¿cierto?, establecen cómo, las ecuaciones justamente de cómo se van a mover los planetas, pero son ecuaciones, entonces no se tenían soluciones. Hasta en esos 200 años los matemáticos no habían conseguido soluciones explícitas de ese sistema de ecuaciones. Solo en casos muy particulares, cuando eran dos cuerpos, no sé, la Tierra y una Luna, o el Sol y la Tierra, y que sabemos, ¿no es cierto?, de Kepler, ya eso es muy antiguo, que se mueven en órbitas elípticas. Y Poincaré abordó exactamente ese problema, y abordó un problema con trampa, digamos. El problema era muy difícil, realmente muy difícil. Entonces lo que hizo Poincaré fue decir, bueno, voy a suponer que tengo dos masas muy grandes, por ejemplo el Sol y Júpiter, o dos soles, y una masa muy pequeña como la Tierra, que la vamos a despreciar para efectos de las cuentas.
Y con ese trabajo, que ni siquiera resuelve el problema de los N cuerpos en general, así con cualquier cantidad de planetas, sino que solo con 2 soles y un planeta minúsculo que se mueve alrededor del Sol, Poincaré gana ese concurso. Entonces, lo notable de eso es que los mecanismos que él usó, él no resolvió ecuaciones, él estableció mecanismos bastante astutos, o sea, absolutamente innovadores para la época, para poder decir qué es lo que iba a pasar con el movimiento de esos planetas, del planeta, con esos 2 soles, sin resolver la ecuación. Y esas técnicas que él introduce son los que dan origen a los sistemas dinámicos hoy en día. Y él ya tempranamente descubre, claro, por supuesto, no usa esta terminología, pero descubre cosas como lo que hoy día se conoce popularmente como teoría del caos. Él ya descubre los movimientos caóticos, esto a finales del siglo XIX, los movimientos caóticos, que en resumen se traducen en que si tú vivieras, por ejemplo, para contextualizar el problema que trató Poincaré, si tú vivieras en Tatooine, no sé si viste la Guerra de las Galaxias, entonces Tatooine es un planeta que tiene 2 soles, si tú vivieras en Tatooine, nunca podrías celebrar tu cumpleaños porque el movimiento, típicamente, el movimiento de un planeta entre 2 soles se mueve caóticamente, entonces nunca se cierra el movimiento en un periodo, como lo tenemos hoy más o menos con la Tierra, que en realidad también, que se cierre periódicamente no es exactamente eso, pero es una buena aproximación. Pero en Tatooine, definitivamente, la mayoría en la mayoría de las situaciones, el planeta se movería caóticamente entre los 2 soles. ¿Y qué ejemplos cotidianos podemos encontrar para ilustrar cómo los sistemas dinámicos están presentes en nuestras vidas? El clima está modelado por otras ecuaciones matemáticas y un meteorólogo americano, Edward Lorenz, en los años 60, con el uso de los computadores, intentó predecir o estudiar un modelo a partir de esas ecuaciones para predecir el clima o para intentar ver cómo se va a comportar el clima en el futuro. El clima, por supuesto, depende de muchos parámetros y, bueno, estamos hablando de computadores de los años 60. Entonces, un computador en los años 60, o sea, probablemente tu reloj o tu celular tiene más memoria de lo que tenía un computador en esa época. O la calculadora de bolsillo tiene más memoria de lo que tenía el computador. Entonces, con esa herramienta, Lorenz tuvo que primero simplificar esas ecuaciones, las simplificó lo más que pudo, digamos, esas ecuaciones de Navier-Stokes, hizo un sistema mucho más simple y comenzó a poner datos, ¿ya? Ese sistema depende esencialmente de la temperatura del momento, de la presión atmosférica y de la humedad. Y lo que se dio cuenta es que, bueno, por supuesto, esta maquinita se cansaba más o menos rápido, entonces todos los días tenía que hacer una revisión de los datos que había calculado el día anterior. Entonces, para no poner el último dato, Lorenz ponía los 10 últimos, digamos, datos que le arrojaba el computador, los ponía como condición inicial y comenzaba a calcular. Y él se empezó a dar cuenta que las soluciones que iba obteniendo numéricamente con estos procesos computacionales comenzaban a distar unas de otras en la medida que empezaban a poner más números, digámoslo así, y él se dio cuenta del fenómeno que esta cosa, comillas, caótica, aparecía en el clima. En la práctica, ¿qué significa? Significa que si yo necesito la temperatura, la presión atmosférica y la humedad para predecir el clima, por ejemplo, la temperatura que hay hoy, ahora, en este minuto, no sé, 17 grados, aunque tenga un termómetro muy preciso, esos 17 grados no van a ser exactamente 17 grados. Tal vez el termómetro me marca 17,2 grados, pero hay 17,21 grados. Entonces, esa diferencia
que bueno, para los termómetros puede ser un número muy chiquitito, hay una diferencia entre lo que yo mido y la realidad. Y entonces, lo que en la teoría de Lorenz o en el sistema que Lorenz propone, esa pequeña diferencia, cuando yo ponga a correr esos valores, el valor que yo obtengo contra el valor real, en las soluciones van a tender a separarse. Entonces, por esa razón, no puedo predecir en principio el clima, la temperatura que va a haber, por ejemplo, el próximo año a esta misma hora acá, porque son tiempos demasiado largos y la toma de mi condición inicial, en este caso la temperatura, siempre va a tener un pequeño error y ese error se tiende a magnificar con el tiempo. ¿Cuáles son las tendencias emergentes entonces en el estudio de sistemas dinámicos y cómo crees que podrían impactar en la ciencia y la tecnología en el futuro? Bueno, como te contaba, a partir del trabajo de Lorenz, computacional, ¿no es cierto? Y estos fenómenos caóticos se empezaron a popularizar, ¿sí? Y muchos científicos y muchos matemáticos han dedicado muchas horas de trabajo en entender cómo funciona este mecanismo del caos, comillas, ¿no? Entonces, hay distintas aproximaciones, algunas geométricas, algunas del tipo estadístico, pero todo esto, y me gustaría ser bien honesto, tiene que ver con fenómenos de la naturaleza que nosotros usamos como matemáticos para inspirarnos, ¿no? Poincaré pensó en el problema de la mecánica celeste, del movimiento de los planetas, pero Poincaré no tenía ninguna posibilidad de hacer matemática aplicada con eso, ¿no? O sea, para él el movimiento de los planetas era una cosa, un problema desafiante matemático. Él no estaba pensando ni siquiera en la posibilidad de viajar a la Luna, como hoy día, ¿no es cierto?, o mandar un satélite fuera. Entonces, en general, los matemáticos y quienes hacemos sistemas dinámicos nos hemos inspirado de problemas que vienen de la naturaleza para obtener resultados matemáticos. Pero la propuesta ahora es que, dado el avance tecnológico que tenemos, es posible realmente contrastar nuestros resultados teóricos con lo que ocurre realmente en la naturaleza. Entonces, por ejemplo, ya han aparecido problemas mucho más interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con lo que pasó ahora último en la pandemia. Por ejemplo, cómo se distribuye una enfermedad, eso también es un sistema dinámico. Entonces, con los datos que se han obtenido y la capacidad de procesamiento computacional, que eso es un aspecto importante que existe hoy y que no había hace 50 años atrás, el poder que tienen los sistemas dinámicos es la capacidad de predecir lo que va a ocurrir de manera inteligente, digamos, de manera astuta, sin tener que calcular un montón de cosas. Entonces, parte de creo, de las proyecciones que tiene y de los desafíos de los sistemas dinámicos es eso, es tratar de integrar los sistemas dinámicos de manera ya no solamente que se inspire de los fenómenos naturales, sino que intentar usar estos fenómenos naturales para contrastar la teoría con lo que ocurre. Eso por una parte. Y por otra parte, una cosa que está muy emergente ahora es justamente todo lo que apareció este año, ¿no es cierto?, que se ha emergido la inteligencia artificial en el día a día. Bueno, todo eso son redes neuronales que son también dinámicas, son redes dinámicas y que son redes dinámicas que son muy complejas. Entonces, ahí hay una cosa que es interesante porque estamos obteniendo resultados, es decir, todo el mundo que ha jugado con ChatGPT, está la red neuronal ahí funcionando, pero lo que pasa dentro de la red neuronal es es una incógnita. Entonces, no se entiende muy bien cómo funciona la dinámica del proceso desde que uno entra los datos hasta cuando salen,
Uno tiene un algoritmo en general, pero lo que pasa adentro es una caja negra. Y hoy en día los fenómenos se está intentando estudiar mucho, o hay un sector grande de la comunidad que está intentando aproximar o tratar de entender un poco cómo funcionan ese tipo de fenómenos.